Mesías Ishmael, estamos acá en la parashá Bejado Loteja. En nuestra parashá está escrito: cuando ustedes entren en la guerra en su tierra, tocarán sonidos cortos de la trompeta y serán recordados delante de Hashem. Esto está en el capítulo 10, verso 8. Acá Moshe Rabenu fue ordenado a construir 2 trompetas de plata, las cuales tendrían que ser sonadas, o tocadas, mejor dicho, en momentos especiales, cuando iban a levantar el campamento para moverse en el desierto, o cuando iban a emprender una guerra contra el enemigo. Jamín aprenden de acá que lo primero que uno debe hacer antes de tomar cualquier determinación en la vida es clamar a Hashem, tocar el shofar. Y así aprendemos. Toda aquella persona que se emprenda a hacer cualquier acto en su vida, cualquier movimiento que vaya a hacer en su vida, a enfrentar cualquier situación, ya sea difícil, cualquier situación, sin aprovechar la herramienta de la tefilá, está despreciando una mifá de oraita preciosísima, y está de alguna manera rechazando sin querer la oportunidad que tiene de aferrarse a Hashem, como está escrito en Shemot 12:17, y lo servirán con todo el corazón. Benjamín aprenden de acá. ¿Qué dicen Benjamín? ¿Qué cosa servir a Hashem con todo el corazón? Dice Benjamín, es el acto de la tefilá. Porque ¿qué mifá se hace con el corazón? El acto de la tefilá. Así dice Benjamín. Entonces la persona tiene que entender que antes de tomar cualquier determinación, por muy pequeña que sea, por muy grande que sea, por muy difícil, por muy fácil, la persona tiene que primeramente que entrar dentro del clamor a Hashem para, ¿cómo levantar? A nadie se le ocurriría hacer tefilá en un momento determinado para desmontar la casa y montar la casa, o ir de aquí al trabajo. Una persona debe, en cada situación de su vida, por muy común que parezca, clamar primeramente a Hashem. Y es una mifá de oraita, aquí lo hemos reflejado, que lo servirán con todo el corazón. La tefilá, evidentemente, es un elemento, una herramienta que Hashem nos entregó a nosotros de suma importancia. Yo creo que sería la mifá. Es muy difícil decir, esta mifá más importante que otra. Todas son mifot. Y es muy difícil, como a mí aprenden y dicen, no menosprecia una mifá pequeña, porque no sabes el valor que tiene cada mifá. Pero a ojo, se desprende por sentido común que la mifá de tefilá es una mifá extremadamente necesaria para cada cosa de nuestra vida. Escucharon hoy a un Raf hablando en el nombre de otro rabino, que él decía que cuando la persona tiene un problema grande, dice, normalmente hace tefilá, y cuando no tiene un problema grande, pues trata de arreglar por sí solo. Y el Raf decía, dice, yo les digo a ustedes que también cuando tienen un problema grande, dan tefilá. Pero Dafka, cuando tienes problemas pequeños, que tú te crees que en un momento determinado lo puedes arreglar tú solo, ahí es el momento para hacer tefilá. Ahí es el momento para clamar a Hashem. Ahí es el momento para demostrar nuestra dependencia total al Creador del universo. Normalmente todas las cosas que nos suceden a nosotros, ya sean pequeñas, ya sean grandes, ya sean desde el sufrimiento más pequeño, como buscar la llave en nuestro avivero para abrir la puerta y encontrar otra llave, o sacar la mano de la moneda, como dice sacar una moneda del bolsillo, como dice el Talmud, y sacar una equivocada en vez de la otra. Son pequeños sufrimientos. Esas pequeñas cosas, para cada cosa y cosa en nuestra vida, uno debe estar constantemente tratando de depender del Creador. Hay un maaseh de Rabbi Natán, de Breslov, y su maestro, Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman percató que Rabbi Natán le faltaba un botón en su camisa, y le dijo, le falta un botón. Y le decía, sí, ahora cuando llegue a la casa le voy a decir a mi esposa que me ponga el botón. Y le dijo Rabbi Nachman, pero ¿qué te hace pensar que vas a llegar a la casa? ¿Y qué te hace pensar que cuando llegues a la casa te vas a encontrar a tu esposa? ¿O qué te hace pensar que cuando llegues a tu casa tu esposa esté de ánimo? O que esté de ánimo o no tenga el botón. O a lo mejor tiene el botón y no tiene el hilo para coserlo. Es una cantidad de circunstancias que se tienen que dar para que tú te puedas poner ese botón. ¿Por qué no clamas a Hashem? Rabbi Natán se quedó impactado. ¿Clamar a Hashem por un botón? Sí, clamar a Hashem por un botón. Muchas veces en la vida nosotros nos encontramos que hacemos cosas o planeamos nuestra vida sin plegaria. Decimos, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer asado. Y no nos percatamos, evidentemente, de todas las cosas que tienen que suceder para que eso que nosotros nos planeamos sucedan.
Y evidentemente, ¿para cómo nos damos el lujo de ni siquiera contarlo con el Creador? Es decir, por favor, ayúdame a hacer tal cosa o a hacer tal cosa, por muy pequeña que sea, desde bajar las escaleras, desde ir al refrigerador. Son niveles elevados, evidentemente, pero son niveles que se esperan de nosotros. Se esperan de nosotros. Más hacer con la tefilá, es decir, cuentos y historias de la tefilá, de grandes milagros que se han dado con la tefilá, existen cientos. Pero yo quiero traer uno hoy, que me toca muy de cerca, ¿no? Porque es una persona que yo conozco, que tuvo un problema de Shalom Bayit en su vida. Un problema de Shalom Bayit. Y una vez en el Shabbat, casi para empezar el Shabbat, minutos para empezar el Shabbat, para el encendido de las velas, se le presenta un problema de Shalom Bayit, una discusión en la casa. Hafe Shalom, lo aleno. Discusión, empezaron a insultarse, la cosa se puso difícil. Es claro y es sabido que los Jamín dicen que antes de el Shabbat uno tiene que tener mucho cuidado con las discusiones, porque hay fuerzas espirituales que están encargadas de estropear constantemente el Shabbat. Y puede aparecer cualquier situación para estropear el Shabbat. Y entra en Shabbat de una forma incorrecta. Bueno, esta persona no tuvo en cuenta esto y empezó una discusión como casi todas las discusiones que empiezan en Shalom Bayit, por tonterías. Cuando uno las profundiza son por tonterías. Y la persona evidentemente fue a su armario y no encontró una camisa. La única camisa que encontró estaba estrujada. Faltaban minutos para el encendido de las velas. Y el hombre empezó a discutir. Empezaron a discutir. Hubo problemas. Pasaron cosas desagradables. La persona cogió la única plancha que había y dice, bueno, si no vas a planchar más nunca, entonces tiró la plancha para la basura, la saltó, la tiró para el medio de la calle. Y cuando él se vio que había sido un caos, aquello había sido una discusión, ya no había posibilidad, se preguntó y dijo, ¿qué hice? Quedan minutos para el Shabbat, no quedan 10 minutos, 5 minutos para el encendido de las velas. No queda nada para el encendido de las velas. Acabo de discutir con mi esposa, vamos a empezar el Shabbat tremendamente, las velas del Shabbat se van a encender con lajas, con discusión. No voy a poner la camisa planchada, la camisa va a ser estrujada. Va a costar mucho trabajo recuperar esto que hice para corregir eso. Y de repente se puso la mano en la cabeza de la persona y dijo, ¿qué hice? ¿Cómo resuelvo este problema? De repente tomó la única herramienta que tenía y que debe tener una persona en todo momento, la plegaria. Le dijo a Hashem, Rey del Universo, yo reconozco que acabo de cometer un error. Te reconozco todo, me equivoqué, mira lo que le hice a mi esposa. Eso fue fracciones de segundo, pero con una intención muy fuerte, con una intensidad muy fuerte. Y reconozco que cometí un error, reconozco que hice un desastre. Mi esposa seguramente no va a planchar la camisa, mi esposa no me quiere hablar, mi esposa no quiere saber de mí. ¿Qué hago? Tú eres el único que me puede salvar en este momento. ¿Qué hago? Ayúdame, permite que mi esposa vaya por encima de su orgullo. Yo reconozco que tú eres el único que puede salvarme en este momento. Tú eres el único y más nadie. De repente, para no hacerle la historia muy larga, la esposa salió del cuarto sin decir una palabra, terminando esa plegaria con mucho fervor y mucha intención. Fue hacia afuera de la casa, recogió la plancha, entró, planchó la camisa de su esposo y le dijo, puedes usar tu camisa planchada. De repente, todo lo que parecía que se había caído abajo, todo lo que parecía que se había perdido, todo lo que parecía que iba a ser el fin de todo, por el hecho de haber confiado en Hashem y haber hecho una plegaria desde el fondo de su corazón, esa persona pudo recibir una Yeshua inexplicable. No se puede explicar. Una persona que pasó por encima de su orgullo en medio de una discusión, sabemos que en medio de la discusión las personas tienden a recuperarse de su orgullo, tienden a recuperarse del estado de ira y como si con fracciones de segundo todo cambió. Esa persona, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente confió y clamó al único ser que lo podía salvar en ese momento, el creador de las almas. Y ese es el poder que tiene la plegaria. A veces nosotros pensamos que le vamos a dar más sed de personas que están en hospitales. Evidentemente que salva a personas en hospitales, evidentemente que salva a personas que están en problemas judiciales. En cualquier situación que se encuentre la persona es salvada por medio de la plegaria cuando verdaderamente la persona confía en Hashem, cuando la persona pone toda su confianza en Hashem y se da cuenta y le dice a Hashem y reconoce delante de Hashem que Él es la única persona que lo puede salvar. ¿No? Y así fue como esa persona pudo recibir esa Yeshua, esa liberación, y ese Shabbat fue contado como uno de sus mejores Shabbats. Increíblemente. Eso no tiene explicación, pero eso pudo lograr esa persona por medio de la plegaria.
todas las cosas que nos pasan a nosotros, las más pequeñas, como dije al principio, hasta las más grandes, como estas, o como una enfermedad, lo aleno, lo alejen, son cosas que nos vienen a nosotros para hacer plegaria. Muchas veces pensamos que nosotros hacemos plegaria porque tenemos una situación. Y no, es al contrario. Las situaciones vienen a nuestra vida para que nosotros hagamos plegaria. Toda la matará, todo el Inyan, todo el objetivo de este mundo, todo el objetivo de todas nuestras situaciones es con el objetivo de acercarnos al Creador. Y no hay cosa que nos acerque más al Creador en este mundo que la plegaria a Hashem. Ahora, podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros los yehudí tenemos 3 rezos en el día? Shacharit, Minha y Arbit. Casi siempre dura a veces 1 hora. Hacemos Teilín, hacemos Amo, hacemos Shmoneh Esrei. Hacemos muchas tefilot muy bonitas, hermosísimas, y con la profundidad y con un sot impresionante. A Jamín, cuando establecieron esas tefilot, la hicieron pensando en todo, en todas las generaciones y en todas las necesidades que tiene el ser humano. ¿Cómo es posible que a pesar de esos 3 servicios tan fuertes, aparte de la Kriyat Shema a la mitad que hacemos antes de dormir, a pesar de eso no vengan problemas? Y aún así, cuando hacemos Teilín, también seguimos con problemas. ¿Qué pasa si tenemos 3 servicios? Dafka, cuando nosotros nos acercamos a cosas como textos fijos, que todos los días repetimos, tendemos a ser monotemáticos con estas cosas, podemos caer en la rutina y nuestro corazón empieza a divagar, nuestra mente empieza a divagar, podemos caer en la desconcentración y es muy difícil muchas veces, en muchas ocasiones, con tantas situaciones que tenemos, con tantas cosas que se nos presentan, concentrarnos en estos 3 servicios de tefilá. Eso pasa muchas veces. Por eso, mi recomendación y la recomendación que he recibido de muchos amén, especialmente por el rabino Shalom Arush, que yo escucho mucho su enseñanza en el nombre de Rabbi Nachman Mireslo, que él puso toda su énfasis en todas esas enseñanzas sobre la plegaria, sobre la tefilá. Cuando la persona habla con sus palabras, cuando la persona abre su corazón por una situación con su idioma, es imposible que no se pueda abrir el corazón. Imposible. Casi siempre el corazón se abre y puede expresar verdaderamente todas las cosas en un momento determinado. Consejos, evidentemente, uno debería hacer esta disciplina todos los días de su vida, en cada situación que haga. Aquí la parashá dice, cuando se levantaban y cuando salían a la guerra. Constantemente dicen a mí que nosotros estamos en guerra, desde que estamos en nuestro hogar, desde que estamos en la calle, en nuestro trabajo, en la yeshiva, en todo momento estamos en la guerra, en todo momento tenemos situaciones que están adversas a nosotros y adversas a nuestra matará, adversas a nuestra meta, que es acercarnos y apegarnos al Creador del universo. No tengamos miedo, ese es el consejo. Conectémonos en todo momento, tratemos de depender en todo momento de Hashem. No usemos herramientas, Hafez Shalom, porque al final herramientas que no sean la plegaria y los consejos de los amén. No nos vamos a salvar por la mucha inteligencia que tengamos y por la mucha preparación económica o por la mucha preparación intelectual que podamos tener para la vida. La única cosa que nos puede salvar en un momento determinado, no en los momentos difíciles como he dicho, sino en todo momento, es la plegaria y el clamar a Hashem. Que sea la voluntad de Hashem, que podamos internar eso en nuestro corazón y que sea nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra comida en cada día de día. Shabbat Shalom Lekulam.